Muy buenos días, Dios les bendiga a los hermanos en casa que nos están viendo y a ustedes que nos acompañan. Les damos la bienvenida desde la Iglesia de la Nueva Jerusalén, aquí en San Pedro Tlapulco. Queremos agradecerles que nos acompañen esta mañana, pero más que agradecerles, felicitarles. Estamos en una batalla espiritual contra las malicias espirituales en los aires que están peleando para que precisamente el deseo de Dios se apague en nuestras vidas. El día de hoy volvemos al semáforo rojo aquí en el Estado de México y las iglesias se han cerrado los servicios para la iglesia de manera presencial. Ahorita va a ser todo a través de las transmisiones hasta el 10 de enero, es lo que dicen las autoridades, y nosotros como cristianos, y de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 13, que toda alma se someta a las potestades superiores. Estamos en obediencia, transmitiendo y pidiéndole a Dios que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Estamos estudiando los domingos las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Estas 7 iglesias tienen que ver con un camino trazado, un camino que ya fue marcado. Ni usted ni yo podemos agregarle a ese camino, porque precisamente el apóstol Juan en la isla de Patmos recibió la revelación de las 7 iglesias, que representan 7 etapas de los tiempos que nos ha tocado vivir a través de la historia humana. Empezamos cuando Jesús asciende al trono del Padre otra vez, asciende a los cielos en Betania, en aquel día después de que resucitó y anduvo 40 días cumpliendo el Pentecostés. Él ascendió a los cielos y la palabra de Dios nos enseña que a partir de ahí empieza lo que se conoce como la historia de la iglesia cristiana. Y empezamos con la iglesia de Éfeso, que es el altar de los sacrificios, que en esa época habla sobre la iglesia primitiva, ese fuego que había en la iglesia, de tal manera que cuando Pedro predica en Pentecostés, dice que en una predicación se convirtieron 3,000 y a la siguiente predicación se convirtieron 5,000. Fueron 8,000 personas. ¿Se puede imaginar el desorden de que llegan 8,000 personas con diferentes mentalidades, con diferentes formas de pensar? Pero el Espíritu Santo tiene el poder de tomar cada una de las mentes de las personas cuando éstas se entregan a Él. Y entonces el Señor empieza a cumplir su plan. En el año 67, el segundo mueble nos habla del lavacro. Ese lavacro era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies cuando iban a trabajar en el tabernáculo. Y esa corresponde a la época de la iglesia durante la persecución que se inició en el año 67, cuando Nerón, el emperador romano, empezó a perseguir a la iglesia. Decapitando a Pablo, crucificando a Pedro de cabeza, y todos los apóstoles sufrieron una muerte tremenda por causa del evangelio. Y habla del tiempo del sufrimiento para expandir el evangelio. Bendito Dios que de ahí empezó a regarse a todo el mundo hasta los últimos confines de la tierra. Y no estoy hablando de la iglesia tradicional, estoy hablando del evangelio de Jesucristo, porque es el evangelio de Jesucristo el que salva y sana a las personas. Entonces, después nos encontramos con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo habla sobre esa época del oscurantismo, que habla a la Edad Media, que parte más o menos a partir del año 480 hasta el año 820, 815, cuando en esta época hubo una oscuridad total. Nadie podía leer la Biblia, nadie podía interpretarla. Solo unas personas decían que eran las designadas para leer la Biblia en latín, cuando en su original fue escrita en hebreo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero estoy tratando de hablarles del camino que Dios trazó para la historia y del camino que trazó para cada una de las generaciones. Los de la iglesia primitiva pues tuvieron sus elecciones, sus oportunidades. La iglesia de Esmirna tuvo sus privilegios, tuvo sus elecciones y tuvo sus consecuencias. La iglesia de Pérgamo también tuvo sus
tuvo sus privilegios, sus elecciones y también sus consecuencias. Después nos vamos a la época cuando nosotros hablamos del candelero. Estamos hablando de la época del Renacimiento. En esa época, Martín Lutero había iniciado la Reforma protestante y había empezado a traducir la Biblia al idioma común de la gente. Y a partir de ahí vinieron un sinfín de hermanos en la fe que también tuvieron que pagar un alto precio para que el Evangelio empezara a extenderse ya con la Biblia traducida a otros idiomas. En esta época del Renacimiento es cuando florecen las artes, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y todos aquellos pintores que fueron excelentes, desarrollaron la música, las artes. Fue un desarrollo impresionante durante la época del Renacimiento y que tiene que ver con el candelero. Después nos vamos a la iglesia de Sardis, que tiene que ver con la mesa de los panes. En este lugar se desarrolla la revolución industrial. Viene ese nuevo despertar. Y a mí se me ha olvidado compartirles que hay una palabra que es lo que ha cambiado la mentalidad. Desde aquí, la mentalidad de la gente ha cambiado. Te estoy hablando de 1840, 1870, cuando empieza la revolución industrial. Porque con la revolución industrial nace una frase ideológica que hasta el día de hoy sigue permeando. Y esa frase se llama progreso. Si tú lees en nuestros días, es impresionante la manera en que el anticristo va a aparecer. El anticristo no va a aparecer como un ser feo, como un diablo con cuernos y una cola enorme. No, él no va a aparecer de esa manera. Primera, él va a traer una unción. De tal manera que cuando él se presente, la gente va a ir y lo va a adorar literalmente. Imagínense que los presidentes mundiales, los presidentes de los gobiernos del mundo, cuando el anticristo aparezca, se van a ir a postrar a sus pies. ¿Qué tan impresionante será la unción de este ser? Que el dirigente de la iglesia tradicional, el dirigente de los musulmanes, el dirigente de los budistas y cada uno de los presidentes de los diferentes países de este mundo se van a inclinar ante él, se van a postrar y lo van a adorar. Y tiene todo un mecanismo ya. Ahora en este tiempo mi esposa y un servidor nos compramos un celular nuevo. Y una de las características de este celular nuevo es que dice que en el banco sacamos una tarjeta de débito y me dice el del banco, quiere ajustar los parámetros para que nadie hackee su cuenta. Le digo, ¿y cómo se hace eso? Dice, su celular tiene que tomar su registro facial. Le toma su cara y todos sus rasgos faciales de tal manera que quedan en los archivos de su cuenta. De tal manera que cuando otra persona quiere accesar a su cuenta, se le va a pedir los datos biométricos de la persona que solicita un cargo. Le digo, pues sí. Y ya me puso el celular y me tomó mi perfil. Lo interesante es que cuando estaba configurando la cuenta de Google, me dice Google, ya tenemos tu perfil, no recuerdo cómo se le llama, de tu rostro. Y digo, wow. Ahora, ¿usted cree que para el anticristo va a ser problema ello? No va a ser problema tener el control de cada uno de nosotros. Ahora, pero regresando a esta palabra progreso. Los gobiernos del mundo en nuestros días han llegado a un momento en que están reconociendo que tenemos que hacer cambios importantes en la política, en los gobiernos y uno de los puntos más interesantes, en la economía. De tal manera que el Fondo Mundial del Dinero ha planeado en enero una revolución
para cambiar la economía, para acabar con la desigualdad económica, que ya los ricos no sean tan ricos y los pobres no sean tan pobres, y de tal manera que se cierre esa brecha en la economía. Ahora, en la naturaleza, quieren ir a las energías limpias, eólica, quieren acabar con los combustibles fósiles. Hay países de Europa que para el 2050 dicen que ya no va a haber autos ni cosas que usen gasolina o petróleo, que todo va a ser energías limpias. Ahora, les dije al principio, se llama progreso. ¿Cuál es el progreso? Acabar con los combustibles fósiles, cerrar la brecha entre ricos y pobres, que se acabe el dinero y que solamente se use una tarjeta de identificación donde vas a tener todos tus datos del seguro, de licencia, de gastos médicos, de tu cuenta de banco. No vamos lejos, aquí en la Ciudad de México, en esta semana, en estos 15 días, hay una aplicación para el celular que se llama Ciudad de México, CDMX. Y en ella tú metes el número de tu licencia y ya te aparece tu licencia digital. O sea, ya no tienes que cargar la tarjeta, ya ahí te va a aparecer. Y es bien emocionante. Lo que no pensamos es que todo nos está dirigiendo hacia qué, hacia encontrarnos con ese ser llamado el anticristo. Entonces, imagínate la unción. La gente se le va a postrar. Si tú como cristiano no entendiste y no hiciste lo que tenías que hacer para mantenerte firme, te vas a perder. Porque lo que el anticristo va a decir es, ok, te opones al cambio, te opones a que usemos energías limpias, te opones a que mejoremos la situación del país, tú eres un terrorista. ¿Y sabes qué les hacen a los terroristas? No te matan, pero sí te van a mandar a lugares donde no vas a poder salir. Y hablo precisamente de lo que el anticristo va a hacer. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de él, preparar el camino. El trabajo de ellos es sacar a Dios de nuestras vidas. Ahorita que hay un semáforo rojo, estaba escuchando a un hermano de la iglesia de Indiana, una de sus predicaciones, y decía, ¿no se ha dado cuenta lo que el dragón está haciendo? ¿No se ha dado cuenta que el dragón lo primero que está haciendo es quebrar nuestra reverencia a las cosas de Dios? Lo primero que hizo fue dejarnos en nuestras casas para no asistir a la iglesia. Después lo que hizo estando en nuestras casas es que cuando nos vamos a la transmisión, te vas en pants, te pones en short, te pones en una camiseta, te llevas un taco, te llevas unas palomitas, te llevas un refresco para escuchar la predicación. ¿Sabes qué está haciendo el dragón? Está rompiendo tu reverencia a la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque si hay algo que tú y yo deberíamos de aprender, es entender que la reverencia a las cosas de Dios es la base principal para poder ir adelante. ¿Cuántos niños ya se la viven corriendo en la iglesia y los papás no los detienen? ¿Cuántos de nosotros hemos optado porque si tenemos ganas vamos, si no tenemos ganas no vamos, si nos duele la cabeza no vamos, si llegó el compadre no vamos, si pasa esto no vamos? Y siempre tenemos una razón para no estar en la casa de Dios. ¿Sabe qué es lo que no se da cuenta? Que el dragón, porque este dragón es un ser espiritual, y es un ser espiritual así como los ha visto en las series, así como los ve en las películas que vuela. De la misma manera este dragón vuela y lanza ese fuego precisamente, Shema Rahaya, lanza ese fuego sobre la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para romper su reverencia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Para romper su reverencia. ¿A quién? Hacia el Señor.
El día de hoy tú ves a muchos pastores con camisas de colores, sin corbata, con playeras, con pantalones de mezclilla, con tenis. ¡Qué padre! Dicen, es que las formalidades, Dios no se enoja. Y una vez le preguntaban a un médico y le decían a ese médico, ¿no se cansa de usar su uniforme? ¿No se cansa de usar su bata, sus zapatos blancos? ¿No se cansa? Y dijo el médico, dice, yo represento una profesión que honro. Soy médico. Cuando la gente me ve, sabe que yo puedo recetarle un medicamento para que tenga salud su cuerpo. Y para mí es un privilegio honrar mi profesión de médico con mi capa blanca y mis zapatos blancos. Cuando no estoy ejerciendo la profesión, soy como cualquier ciudadano, ando en playera, ando con pijama, ando descalzo en mi casa. Pero tengo que honrar la profesión que he escogido. Y cuando escuchaba eso decía, wow, si un médico puede honrar su profesión, ¿por qué nosotros como cristianos no? ¿Por qué como cristianos no nos damos cuenta cómo este dragón vuela y sopla su fuego sobre nuestra vida, sobre nuestra mente y nos empieza a decir, no hay problema? Dios lo entiende. Ha sido una de las frases favoritas de ese dragón. Y la otra frase ha sido el progreso. ¿Qué es lo que ha hecho el progreso en la vida de muchos cristianos? Hermanos, hace 40 años cuando empecé a caminar, jamás me imaginé todo lo que estamos viviendo. Jamás me imaginé ver, sí, recuerdo a mi pastor, el hermano Castillo fue mi primer pastor. Después a mi pastor, el hermano Cruz, que fue mi padre también. Y recuerdo la vida de ellos enseñándonos que Jesús venía, que teníamos que vivir una vida de santidad. Y hablaban sobre los pecados que la gente cometía. Y muy real, es una realidad. Yo no tengo nada que ver con los pecados de la carne. Pero en este último tiempo, Leviatán ha venido a hacernos guerra. En otro sentido, en otra dimensión. Sí, ahí están los pecados de la carne, que están haciendo caer a muchos. Pero hay otros pecados que nos están haciendo caer peor que los pecados de la carne. ¿Sabe cuál es? Las actitudes. A través de nuestro odio, a través de nuestra indiferencia, a través de nuestra apatía, a través de romper este respeto que debemos de tener a la casa de Dios. Hermanos, el semáforo del virus nos tiene en nuestras casas, pero eso no tiene nada que ver con nuestra manera de honrar. Te vas a sentar a la transmisión, báñate, arréglate, nadie te está viendo, eso crees. Pero el más importante es quien sí te está viendo. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Oh, es el Espíritu Santo el que te está viendo ahí en tu casa y está viendo cuánto honras la presencia del Señor en tu hogar, cuánto honras la presencia del Señor en tu vida, y eso es lo que Él ve. Hermano, nada nos cuesta ponernos una playera y decir, vámonos, vámonos. Pero cuando yo escuché a aquel médico que honraba su profesión, uno dice, wow, si yo como cristiano, hablando de la casa de Dios, tengo que honrar este llamado que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que nos ha hecho cambiar nuestra mentalidad a los cristianos el día de hoy? Progreso. Progreso. Y eso está aquí en Sardis con la revolución industrial. Y después llegamos a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia representa el arca del pacto en el tabernáculo del Antiguo Testamento.
Y esa iglesia de Filadelfia corresponde a la época moderna. Es en esa época después de la Revolución Industrial, donde empieza a nacer la tecnología, donde empieza a haber el radio, la televisión, y desafortunadamente vienen guerras aquí. Aquí ha sido el tiempo de más guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, etcétera, etcétera. Y durante este periodo es cuando surgen los misioneros a todo el mundo. Es cuando Guillermo Carey se va a la India, cuando David Livingstone se va al África, y todo el mundo sale como misionero a llevar el evangelio. Es durante la época de la iglesia de Filadelfia. Y la última iglesia, que es donde nosotros estamos viviendo, es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la tapa que cubría el arca. Ahora, por eso nosotros somos esa iglesia. Que esta falta de reverencia, que esta falta de respeto a la presencia de Dios, a la casa de Dios, es una realidad, porque una de las frases de la Odisea le dice el Señor, porque tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Yo no tengo la necesidad de la humildad, yo no necesito la reverencia. Dios me ama, Dios me entiende, Dios sabe que estoy luchando, y Dios sabe, y en el nombre de Dios sabe y de Dios entiende, creemos, porque a ese punto hemos caído, creemos que Dios va a decir, sí, hijo, no te preocupes, va a cerrar los ojos, se va a voltear y va a decir, sí, hijo, haz lo que tú quieras, no te preocupes, tú eres mi junior, tú eres mi consentido. Y cuando vienen las consecuencias, entonces es cuando no nos gusta la vida. ¿Por qué? Porque bueno, ya llegará cuando hablemos de la Odisea, porque ahorita estamos estudiando la iglesia de Filadelfia. Dice Apocalipsis capítulo 3, 7 y 8, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy bien. Entonces, ¿y qué nos enseña todas estas etapas de la historia humana? Bueno, el anhelo de Dios es construir su voluntad. ¿De qué está formada la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está formada de los dones del Espíritu Santo. ¿De qué más está formada? De los dones de la palabra de Dios. Y en la parte final lo que nosotros encontramos es el amor. El amor que perdona, el amor que olvida, el amor que no culpa y el amor que comparte. Porque en cada época de la iglesia ha habido vencedores y ha habido vencidos. Hay quienes han vencido y hay quienes han sido vencidos. Y eso me lleva entonces a decirle que en cada una de las iglesias del enemigo también ha peleado contra la iglesia. Porque Dios quiere construir su reino en cada época de la iglesia. Ahora, lo ha construido porque en cada época de esta iglesia, en cada una de las etapas de esta iglesia y de la historia humana, ha habido un pequeño remanente. Un remanente. ¿Qué es un remanente? Un remanente es un grupo pequeño de un grupo grande. Un remanente es el que ha sido fiel. Pero ha habido derrotados. Ha habido gente que en su mayoría han perdido. ¿Por qué? Porque siguen las ideas, porque siguen la corriente del príncipe que hay en los aires. Una de las cosas que tú te puedes encontrar cuando la gente va a morir
es que cuando la gente ya está en su etapa final, algunos dicen, lamento no haber aprovechado el tiempo. Lamento no haber sido una mejor persona. Lamento no haber tenido más tiempo para ir a la iglesia. Lamento, 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 lamento. Y se van. Y cuando toda esa gente llega a la puerta de la eternidad, dicen por ahí, que en paz descanse. Mira, si tuvo a Jesús en su corazón, no solo va a descansar en paz, va a estar al lado de Jesús. Pero si él rechazó a Jesús, en el momento en el que parte, alguien va a venir por él y se lo va a llevar a un lugar que no quiere ir. Se llama el lugar de la condenación. ¿Por qué? Porque dice Juan capítulo 3, y esta es la condenación, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ese es el detalle, hermano. En cada iglesia, en cada parte en cada etapa de la iglesia, ha habido dos grupos de gente dentro de las congregaciones. Desafortunadamente, unos de ellos convencen a los demás para ir en contra de cuando el Señor te trajo a ti, me trajo a mí aquí. Fue una persona el instrumento. Yo agradezco al Señor por la vida de mi padre espiritual, porque me evangelizó y él es mi padre espiritual, es congregante de Gilgal. Y cómo le agradezco que cuando él me vio, en la facha que me vio, él se ha de acordar. Cuando vio que me iba acercando, vi que se hizo para atrás, pero se animó a dar el paso. Porque si usted me hubiera conocido en ese tiempo, cuando Jesús vino a mi corazón, usted no solo se hubiera hecho para atrás, usted se hubiera ido. Porque pues yo era de esa gente que usted la ve y no vale un centavo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la batalla, estamos hablando de que el dragón también quiere establecer su reino. ¿Cuál es el reino del dragón? Si el reino del Señor es un reino de amor, entonces el reino precisamente del dragón es un reino donde yo es el que está entronado. Yo digo que las cosas deberían de ser así. Yo digo que el hermano se debería de comportar así. Yo digo que el pastor debería de hacer esto. Yo digo que los hermanos deberían de hacer lo otro. Yo digo, mire, no vamos lejos aquí en la iglesia. En marzo nos dieron las instrucciones, el gobierno federal, de que el semáforo rojo nos obligaba a cerrar la iglesia. Y la cerramos. Hay otras iglesias cristianas que se mantuvieron abiertas. Y entonces no faltó el hermano, pero ¿por qué nosotros cerramos y las otras abren? Y uno dice, el gobierno lo dijo y nosotros hacemos lo que el gobierno nos dice. Porque si usted va a tener para pagar la multa de 100,000 pesos para volver a abrir la iglesia, lo hacemos. Pero que Dios tuvo misericordia de no mandar a sus representantes a checar si las iglesias estábamos cumpliendo las normas para desinfectar, para mantener la sana distancia, todo lo que se nos ha ordenado que tenemos que hacer. Quién sabe cuántas iglesias se hubieran cerrado. Pero a lo que le voy, ¿no? Es que decía la gente, no, es que ¿por qué cerraron y por qué no abren? En este último tiempo, otras personas, ¿por qué no cierran la iglesia si todavía está el virus? Y uno dice, qué bueno que nosotros, dice Pablo, no buscamos agradar a los hombres. Porque si agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Cristo. Porque al primero que nosotros tenemos que buscar para agradar es la voluntad de Dios. Porque si hay algo, al menos nosotros, hablo de mi familia, hablo de mi esposa, hablo de mi hija, hablo de mi hijo, si hay algo que queremos aprender es a establecer el reino de Dios en nuestras vidas y enseñarles a la gente donde pastoreamos, enseñarles cómo formar el reino de Dios en sus vidas, en sus hogares, en sus familias y en sus decisiones. Ahora, Pérgamo
perdón, Filadelfia, porque es la iglesia que estamos hablando, precisamente, ¿no? Habla sobre la victoria que se alcanzó a grandes sacrificios. Dice por ahí en el liderazgo, lo importante no es llegar a la cima, lo importante cuando llegas a la cima es mantenerte ahí y no caerte. Y Filadelfia lo logró, porque dice, y escribe el ángel de la iglesia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. ¿Qué quiere decir? Que había vencido, pero ya estaba sin fuerzas. Había vencido, pero estaba sin fuerzas. Y dice, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La Biblia nos enseña que para dominar el cuerpo, primero tenemos que dominar nuestra lengua. Porque dice Santiago que aquel que puede dominar su lengua puede también dominar su cuerpo. Quiere decir que el miembro más pequeño que te puede ayudar a tener la victoria es la lengua. Es la lengua. Y entonces, la lengua, nosotros la usamos de dos maneras. Déjeme enseñarle. La palabra Filadelfia, fíjese bien, significa Filadelfia, Filadelfos, viene de otra palabra que es la 50.361 y significa un rey de Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que corresponde al altar del perfume, al altar de la oración. Quiere decir que los que llegaron a la iglesia de Filadelfia aprendieron a vencer sobre su lengua. ¿A través de qué? A través de la vida de oración. Nuestra lengua da testimonio de qué está pasando con nuestra vida. Dijo Jesús, el árbol por sus frutos es conocido. No tomas uvas de los cardos, ni higos de las espinas. No puedes hacer el bien. No puedes decir que haces el bien cuando estás actuando mal. No puedes decir que amas, por ejemplo, porque tiene que ver, todo está relacionado. Imagínate, ¿no? Ahorita tuve mi aguinaldo. O me pagan mi aguinaldo porque trabajo en una dependencia. Y entonces a mi hijo le hacen falta zapatos. Mi hija quiere comprarse un celular nuevo. A mi esposa le hace falta ropa interior. Y digo, ¿qué hago con el aguinaldo? Son 10,000 pesos. Están vendiendo el PlayStation 5. Cuesta 10,000 pesos. ¿Qué hago? Y voy y me compro el PlayStation. Aunque yo vea a mi hijo con sus zapatos rotos. Aunque yo sepa que mi esposa no tiene ropa interior. Aunque yo sepa que mi hija quiere un celular porque lo necesita para cotorrear con sus amigas. ¿Qué estoy demostrando? ¿Que amo a mi familia? No, lo estoy negando. Porque el amor no se dice, el amor se demuestra. Una persona que ora no lo dice, lo demuestra. ¿A través de qué? A través de su palabra. Por eso Filadelfia significa un rey de Pérgamo. Ahora, déjame decirte algo más, ¿no? Lo único que puede dominar nuestra lengua es el fuego del Espíritu Santo, a través de una vida de oración.
Cuando tú tienes una vida de oración, hermano, no se imagina la experiencia de la intercesión. Cuando usted está orando y empieza, y viene el Espíritu y empieza a interceder, oh, y de repente el Espíritu lo quiebra y usted está llorando y está intercediendo, oh, y llora y está con la intercesión. ¿Qué está haciendo el fuego del Espíritu Santo? Está santificando su lengua. Domar la lengua, como dice Santiago, no se trata de que yo diga, no, ya voy a actuar bien. No, dice el profeta, ¿acaso puedes hacer bien estando habituado a hacer el mal? No podemos. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener una experiencia que nos lleve a este nuevo nacimiento. Y el único que puede darnos esa experiencia de tener una lengua santificada es el fuego del Espíritu Santo. Por eso, en cada iglesia, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que hay un dragón que tiene 7 cabezas. Y en cada una de estas iglesias hay una cabeza de este dragón espiritual que arroja fuego. Ahora, la iglesia primitiva, la única cabeza del dragón que él tuvo fue la cabeza del engaño. Una cabeza del engaño. ¿Qué hizo el dragón en esta iglesia? Hizo que muchos escogieran más trabajar que estar orando. Eso es lo que hace el dragón. Eso es lo que hace el fuego del dragón. Te hace creer que es más importante, ¿sí?, tener el dinero que era una vida de oración. Cuando nos dieron la orden de cerrar las iglesias, nosotros vivimos de los diezmos que trae la gente. Los pastores vivimos de los diezmos que la gente traía a la iglesia. Y cuando nos ordenaron cerrar la iglesia, en mi mente lo primero que vino fue eso. ¿Y cómo le vamos a hacer para vivir? Te estoy hablando ahorita en diciembre, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto pudimos abrir la iglesia. 7 meses estuvimos sin abrir la iglesia. Y bendigo a Dios porque hubo hermanos de la iglesia que fielmente, este grupo pequeño trajo sus diezmos. Y bendigo a los hermanos que a través de las redes, ya no digo más porque me quiebro, nos pidieron, hermano, Dios nos hace sentir, denos un número de cuenta. Y les dimos un número de cuenta y nos dieron. Una hermana de Nueva York nos impresionó porque nos mandó más de $1,000, que mucho de ello lo gastamos, digo, lo estoy confesando y honrando. No, $500. Nos mandó $500 y pudimos arreglar la bomba, pudimos comprar lo que necesitamos para desinfectar y todo esto que usamos en la iglesia. Entonces, y hubo gente que nos decía, hermano, le deposito. Y gente que hasta la fecha, con todo su corazón, hermano, le acabo de depositar. Y uno dice, gracias. Ahora, estamos lidiando con ello. Esta iglesia perdió. Mucha de esta iglesia se perdió. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús asciende en Betania eran 500. Cuando al aposento eran 120. Cuando la gente siguió a Jesús, dice que era tanta la gente que lo rodeaba. Lo curioso es que cuando viene el Pentecostés solo eran 120. De ahí viene Pentecostés y, como les decía hace rato, 3,000, 5,000, y el evangelio se empieza a extender. Y vienen las demás iglesias, pero también viene la cabeza del dragón. Aquí es la cabeza del engaño, aquí es la cabeza de aflicción. Aquí es la cabeza de encantamiento y de rebelión. Aquí es la cabeza de encantamiento. Aquí es la cabeza de muerte. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que en cada iglesia crece el número de cabezas. Esmirna enfrentó la de engaño, pero también la de aflicción. Pérgamo
enfrentó la de engaño, la de aflicción, la de rebelión y muerte, perdón, la de rebelión y encantamiento. Aquí fue engaño, aflicción, encantamiento, rebelión. Ah, las tengo en la mente. Y aquí, engaño, aflicción, rebelión, encantamiento, muerte. ¿Qué quiere decir? Que todas estas atacaron la iglesia de Filadelfia. Por eso ellos vencieron, porque fue tanta la opresión. Pero bendito el fuego del Espíritu de Dios, que les dio la victoria en su lengua. ¿Para qué? Porque es cuando viene, aquí es cuando viene el avivamiento de Azusa Street, allá en Estados Unidos. Y vino un avivamiento en Gales, allá en Europa. Y empezó a haber diferentes avivamientos. Y el fuego se empezó a expandir. Y vienen los misioneros. ¿Por qué? Porque fue gente que entendió que la victoria de Filadelfia dependía ¿de qué? De su vida de oración. Bendito su nombre. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? El otro significado, les decía, Filadelfos dice de 5,361. Esa palabra 5,361 es Filadelfos, y mire lo que significa. Significa que ama a los hermanos. Fraternal, amar fraternalmente. Ahora, fíjese bien. ¿Qué los llevó a amar a la gente? El fuego del Espíritu Santo. ¿Qué vino? Un avivamiento. En Filadelfia es la iglesia del avivamiento. Es la época en que surge el avivamiento. Ese avivamiento empezó a hacer cosas sobrenaturales. Empezó a hacer que la gente se amara. Empezó a ver que nos cuenta cuando vivía la hermana Hicks, que cuando ella era niña, allá por 1920 en Estados Unidos, todas las iglesias eran iguales. Metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostales. Todas eran iguales, danzaban, hablaban en lenguas, lloraban. Eran cultos en los que se amanecía. La hermana nos contaba cuando ella vivía, dice que su abuelita, cuando ella iba a ver a su abuelita, ella veía que cuando llegaba a su casa, su abuelita siempre estaba orando en lenguas, siempre estaba intercediendo. Dice la hermana, nos decía la hermana Hicks, y yo no conocía nada de ello, pero me impresionó mucho ver la vida de mi abuelita, de ver la vida, la manera en que ella buscaba a Dios. Y hermano, eso es impresionante. Entonces, Filadelfia habla de empezar a construir la voluntad de Dios en la vida de la gente. Por eso, Proverbios capítulo 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo interesante de esta palabra es la palabra poder. Mire lo que significa la palabra poder. La palabra poder en hebreo es yad. ¿Y sabe qué significa la palabra yad? Significa una mano abierta, indicando poder, medios y dirección. Hemos aprendido que las manos nos hablan del afecto. Las manos nos hablan del amor. Por eso, cuando tú te enojas, tú agarras. ¿Qué es lo que agarras?
el corazón trabajador de la otra persona. Eso es lo que sucede cuando tú te enojas. Eso sucede cuando tú no trabajas en oración con tu lengua. Eso sucede cuando eres vencido. ¿Sabe qué es lo que nos vence? Lo que nos vence no es el dragón, es el fuego de ese dragón que toca mis emociones. ¿Por qué toca mis emociones? Hay una ley en la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Y una de dos. Si tú eres una persona que tiene su lengua en oración, si tú eres una persona que te mantienes orando, déjame decirte, no va a haber lugar donde el fuego del dragón pueda descender. No hay un lugar en tu ser donde el fuego del dragón pueda venir a controlarte. ¿Sabes por qué? Porque tú voluntariamente estás colocando tu lengua en el fuego del Espíritu de Dios y estás permitiendo que el Espíritu Santo sea el que te envuelva, sea el que te queme, sea el que te consuma. En otras palabras, que el deseo de la presencia de Dios esté que el fuego del deseo de la presencia de Dios esté ahí. ¿Por qué ese dragón está conquistando la vida de la iglesia de la Odisea? Porque la iglesia de la Odisea es una iglesia de apariencia. Aparentamos ser, pero ¿sabes qué es lo que testifica que realmente somos? Lo que hay en tus manos. ¿Qué hay en tus manos? ¿Tu enojo hacia tu pastor? Porque estás enojado con tu pastor y por eso no ofrendas, no trabajas, no haces cosas para la casa de Dios, porque estás enojado. No puedes estar enojado y tener el incienso del nombre de Jesús. No puedes tener el incienso. No puedes tener el incienso del nombre de Jesús en tus manos si a la vez quieres tener el enojo hacia tu hermano, hacia los demás. Que hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que están mal. Que hay muchas cosas que mi hermano pastor está haciendo mal, que el hermano tesorero está haciendo mal. ¿Sí? Mira el día de hoy. A veces uno es piedra de tropiezo. Porque uno hace cosas que uno no debe hacer o no debería de hacer. Pero lo que hace el hermano o la hermana no significa que tienes el permiso de hacer lo que tú quieres. Pero ¿sabes por qué no lo captas? Porque en el momento en que el fuego del dragón vino sobre ti, sopló su fuego, tomaste la vida del hermano. Hay gente. No, es que yo recuerdo que el hermano fulano hace 20 años hizo esto. Y tú dices, 20 años has traído al hermano. ¿Cuántas cosas has perdido por no tener el incienso del nombre de Jesús sobre tu vida? ¿Cuántas experiencias espirituales sobrenaturales has perdido por causa de tener agarrado al hermano, a la hermana? Ay, hermano, es que el tesorero ya se robó el dinero de la iglesia. Es que la iglesia está pintada de otro color. Es que el hermano que es el líder de alabanza anda con otra mujer que no es su esposa. Es que la hermana que es líder allá en los coros anda engañando a su esposo. Y uno dice, ¿y a ti qué? ¿Por qué tienes que agarrar la vida de los demás? Suéltalos. Porque Filadelfia tiene que ver precisamente con el aprender a amar y a perdonar. ¿Sabes por qué no podemos amar ni perdonar? ¿Sabes por qué no podemos amar y perdonar? Porque nuestra lengua no está santificada. Porque hay otra lengua interna. ¿Sabes cuál es esa lengua? Nuestra imaginación. No hablas, pero estás pensando. Y tu lengua
y tu lengua está pensando, y tu lengua está pensando, y tu lengua está subiendo imágenes, imágenes, imágenes. Esas imágenes empiezan a crear pensamientos. Hermanos, con esto termino. La hermana vivió toda su vida enseñándonos este principio. Tus pensamientos crean formas, tus formas crean imágenes, tus imágenes crean emociones, tus emociones crean sentimientos y entonces por consiguiente tomas decisiones. Pero ¿sabes qué te hizo tomar decisiones? Lo que tu lengua interna trajo a tu imaginación. Y mientras tu lengua no esté en el fuego del Espíritu de Dios, ¿sabes cuál es una de las características de las lenguas? Que no entiendes lo que estás hablando. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque lo que el fuego del Espíritu está haciendo es consumir tus formas, es consumir que no tengas formas cuando estás orando, pero el Espíritu Santo está haciendo su trabajo dentro de ti. Por eso el enemigo este dragón ha venido sobre las iglesias a soplar ese fuego, diciéndoles: no tienes por qué interceder, no tienes por qué orar, no tienes por qué hablar en lenguas. Y sabe, una de las cosas, lo dijo la hermana en las últimas veces que uno escuchó cuando ella predicaba: si hay una manera en que vas a hacer empujar a ese dragón hacia atrás, es cuando empieces a usar tus lenguas, es cuando empieces a hablar en lenguas, es cuando empiece el fuego del Espíritu Santo a hablar en lenguas a través de ti. Y es la única manera en que vas a empezar a poder empujar al dragón, las tinieblas, la muerte y cualquier diablo y cualquier demonio. Lo vas a empezar a empujar hacia atrás, pero no vas a ser tú, va a ser el fuego del Espíritu de Dios en tu lengua lo que lo va a empujar hacia atrás. Bendito sea su santo nombre. Y entonces, hermano, la historia, créame, hermano, que esto podrá ser una realidad en sus vidas. Usted va a poder amar. Una de las cosas que agradezco de mi pastora, la hermana Esparza, es que ella me enseñó que eso podía ser real, que amar a mi enemigo, que hablar al que habló mal de mí, que hablar al que me acusó, que hablar al que me señaló, que hablar del que me exhibió, que hablar de aquel que el hablar de aquel que me odia, porque me difama, porque me critica, porque me insulta, porque me ofende, porque dice las peores cosas de mí con los demás. Tú no puedes perdonarlo naturalmente. Tiene que ser una obra sobrenatural que el fuego del Espíritu Santo puede hacer cuando empiezas a pasar tiempo en oración, cuando empiezas a pasar tiempo en la presencia de Dios y diciéndole: manda tu fuego a consumir esta lengua bifurcada, esta lengua sepertina que tiene dos puntas. Sé tú, fuego del Espíritu Santo, el que la cosa, si la hagas una sola, que no brote amargura y bendición, como dice Santiago, sino que solamente brote bendición. Y cuando vea el mal, cuando vea el daño, cuando la gente me haga daño, cuando la gente me lastime, cuando la gente me agreda, cuando la gente haga lo que quiera con mi vida, pueda yo aprender, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, el cual en los días de su carne ofreció gran clamor y súplica al que lo podía liberar de la muerte, y por su temor fue escuchado. ¿Por qué? ¿Qué estaba él clamando? ¿Que no quería ir a la cruz? No, él estaba clamando: Padre, quiero ser el sacrificio perfecto para ir a la cruz, pero siento que ya no tengo las fuerzas, porque me he estado desangrando en esta oración. Qué tan intensa fue su batalla que tuvo que aparecer Gabriel a su lado para poner sus manos de parte del Padre y darle la fortaleza para que se levantara y caminara hacia la cruz. ¿De qué estamos hablando? De experiencias sobrenaturales que estamos perdiendo. ¿Por qué, hermano? Porque el odio, ¿sabe qué es lo que florece en la vida de muchos cristianos? El odio. El odio por las fallas, por los errores, por los pecados, porque esa persona no debería de estar ahí, porque esa persona no debería de ser pastor, porque esa persona no debería de estar, hermano. La Biblia: no cae la hoja del árbol
sin que no sea su voluntad. Todas las cosas obran para bien. Nuestro trabajo, tu trabajo, mi trabajo es orar. Porque solo a través de nuestra vida de oración, esta lengua satánica puede ser santificada. Y cuando esta lengua puede ser santificada, entonces nuestra imaginación será santificada. Entonces nuestros pensamientos serán santificados. Entonces nuestra imaginación empezará a ser santificada. Y en la noche te lo comparto. Hoy el mundo ha robado todos los principios de Dios. Hoy dicen, hay que tener empatía. La Biblia lo llama derramar gracia sobre la gente. ¿Sabe qué es derramar gracia sobre la gente? Es alejar de ellos lo que se merecen. ¿Qué se merece que habló mal de ti? ¿Qué se merece? Quizás se merecería la muerte. Pero ¿qué haces cuando derramas la gracia? Alejas la muerte. ¿Y sabes qué haces? Pides que la vida del Padre venga sobre él, sobre ella, sobre ellos. Y entonces el amor del Padre empieza a fluir. ¿Y sabes qué haces cuando los ves? ¿Sabes qué haces cuando los tratas? Los tratas, ¿sabes cómo? Como hermanos. Pero ¿sabes por qué? Porque no eres tú, sino es el Padre trabajando en tu vida. ¿Por qué? Porque la lengua la estás usando en el lugar correcto. No se trata de hincarse, no se trata de vivir de rodillas, no, se trata de que entiendas. Tienes que buscar una experiencia y decirle, Señor, aquí estoy, tengo problemas, tengo enojo contra tal persona. Enojo contra tal, tengo enojo contra tal, tengo enojo contra tal, tengo enojo, por favor, ven fuego del Espíritu, ven fuego del Espíritu Santo, consume el fuego, ven tú, Señor, y usa esta lengua, y el fuego vendrá y empezarás a hablar en otras lenguas, primeramente de una manera lenta, de una manera normal, pero de repente te vas a descubrir cómo estas lenguas empiezan a subir de tono, a subir de volumen. Llega el momento en que se vuelven tan violentas. ¿Sabes por qué? Porque está guerreando el Espíritu Santo dentro de tu vida. Y entonces, hermano, el milagro viene en camino. Dios nos ayude en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que has traído a la mesa. Te damos gracias por el pan espiritual para la vida de tu pueblo. Ayúdanos en esta batalla contra este dragón espiritual que está volando sobre toda esta creación y mandando ese fuego satánico, acabando el deseo de orar en la vida de tu pueblo, incitando y alentando la enemistad, el odio de los unos para con los otros, Señor. Que este fuego del dragón, Padre, que está consumiendo el deseo de tu presencia en la vida de tu pueblo, que tu pueblo pueda entender, pueda ver y pueda usar, Padre, las armas que tú nos has dado, Señor, para poder caminar este último tramo del camino, Padre. Que podamos usar nuestra lengua, Padre, para que el fuego de tu Espíritu Santo pueda descender sobre él. Ramasaya, Rebasaya, oh Rebasaya, Yasaya. Ella vaya, Rabasaya, esa Rabaya, ella vaya, oh Rabaya, vaya, ella Basaya. Te ruego que este fuego descienda sobre tu pueblo, Señor, que no importa que sea a través, Señor, del celular o de una pantalla o donde esté viendo tu pueblo, manda el fuego de tu Espíritu Santo. Sella, mándalo sobre sus lenguas, enciende un fuego nuevo de deseo en sus vidas. Enciende, Señor, un fuego nuevo de deseo de tu presencia en sus vidas. Sé tú, Señor, que mande este fuego, este nuevo fuego del deseo de tu presencia en nuestras vidas. Sé tú,
pero no puede detener nuestro corazón, no puede detener el deseo en nuestra vida de que el fuego de Dios se vuelva una realidad en nuestro interior, que el fuego de la presencia de Dios se vuelva una realidad dentro de nosotros. Oh. Santificarnos con el fuego de tu Espíritu Santo. Ven a santificarnos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Puede decirle ahí en su hogar. Sea tu voluntad como en el cielo como en el cielo santificado tu nombre. Divina autoridad, tu nombre santo es, santificado tu nombre es, santificado es.
rogamos por su cuerpo. Fortaleza. Fortalécela, Señor, en este tiempo. Lo pedimos, Señor, por la vida de tu pueblo, en las familias de nuestros consiervos, por la hermana Mireya y sus hijas, por todos los hijos del hermano Cruz, Señor, por su esposa que quedó sola, por la vida de todos los familiares que han perdido a alguien en este tiempo por causa de este virus o de enfermedad. Fortalece sus corazones y ayúdales a ver que necesitamos orar más en tiempos de dificultades, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Nos vemos a las 6 de la tarde. Primeramente Dios les bendiga en esta tarde. Amén, Señor.